honor para mí estar en esta aula que es la de formación permanente, en la que venimos acá todos los jueves a encontrarnos con nuestro director, Eugenio Pérez Soto, de CEPEL Argentina, con el quien vamos transitando este tiempo de formación permanente en esta actividad que Víctor Frankl ha denominado la logoterapia. Entonces, este año CEPEL Pilar va a ser una única charla de reflexión sobre los principios de Víctor Frankl, y el lugar propuesto por el licenciado Eugenio Pérez Soto fue esta aula que nos permite tener personas en vivo, y por otro lado pueden verlo a través de nuestras redes sociales. El tema que hemos elegido para esta oportunidad es Renaciendo del Vacío. Poder descubrir el poder transformador de Víctor Frankl en la actualidad del mundo de hoy. Vamos a hacer una breve introducción como para ir entrando en temas sobre lo que significa esta propuesta, y es que en este momento Argentina, como el mundo, enfrenta desafíos significativos. En la incertidumbre económica, los cambios políticos, las tensiones sociales generan ansiedad y preocupación en muchas personas. Esta situación nos recuerda las reflexiones de Víctor Frankl en su obra El hombre en busca de sentido. Frankl desarrolló la logoterapia basándose en la investigación que realizó de personas que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Y además vivió su propia experiencia como sobreviviente de los campos de concentración en la Segunda Guerra. Comprobó que quienes lograban encontrar un sentido en medio del sufrimiento tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Este principio puede aplicarse a las dificultades actuales. En Argentina vamos a poder decir cuáles son algunas de estas dificultades. Muchos de nosotros las reconocemos. Son la inflación, la inestabilidad económica, la falta de seguridad, que pone a prueba la resiliencia de este pueblo. Y a nivel global podemos decir que hay conflictos sociales, bélicos y además, entre otras cosas, cambios climáticos. Basta simplemente observar el día de hoy que llovió, que se vino una tormenta tremenda y paró, y bueno, y todos los problemas que acarrea. Plantean estos retos enormes. Sin embargo, las enseñanzas de Víctor Frankl nos invitan a buscar un propósito incluso en las circunstancias más adversas. La logoterapia nos recuerda que siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier situación. Aunque no podamos controlar los eventos externos, podemos decidir cómo responder a ellos. Esta capacidad de elección es una fuente de esperanza y de fortaleza. Frankl creía que el sentido de la vida puede encontrarse en el trabajo creativo, en las relaciones personales, en la actitud que adoptamos frente al sufrimiento inevitable. En tiempos difíciles podemos hallar significado ayudando a otros, persiguiendo metas valiosas o transformando nuestras dificultades en oportunidades de crecimiento personal. CEPEL Argentina, junto con las distintas sedes de CEPEL, CEPEL San Isidro, CEPEL Familia, CEPEL Pilar, se hace eco activo de estas enseñanzas de Frankl. Y este espacio se propone, a través de la difusión de esta charla, cumplir con el legado de Víctor Frankl, difundiendo sus ideas y generando un espacio de reflexión. Hoy en compañía del padre Leonardo Rodríguez. Él es oriundo de Uruguay, es sacerdote diocesano, ermita, y con una amplia experiencia pastoral tanto en Uruguay como en su misión por Latinoamérica. Buenas tardes, padre, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mariela, buenas tardes, Eugenio, buenas tardes a todos, a todas. Es una alegría para mí poder estar compartiendo con ustedes este tiempo de diálogo, de escucha mutua y de aprendizaje compartido naturalmente. Pa- Compartimos la tormenta además, ¿no? Ay, Entre otras cosas. sí, esto viste que viene acá y después va para allá con sus distintos decibeles, ¿no? Así funciona. Si nosotros queremos saber qué va a pasar en el clima, observamos por internet qué está pasando en Buenos Aires y sabemos que a la hora más o menos eso sucede aquí. Bueno, padre, vamos a iniciar un poco este espacio de reflexión. Y la primera pregunta, haciendo referencia a esta búsqueda de sentido de Víctor Frankl, y dada su amplia labor pastoral, ¿podrías preguntarle qué patrones o elementos comunes usted ha observado en aquellas personas que tratan de encontrar un propósito y esperanza en circunstancias desafiantes? Bien. Bueno, un poquito para ubicar también a las personas con las que compartimos, yo actualmente no desarrollo una tarea pastoral específica por mi opción de vida ermitaña, pero durante 20 años y un poquito más desarrollé varias actividades pastorales y de ahí lo que me permite intentar mirar esas experiencias con los lentes de Víctor Frank, a quien, bueno, conocí hace bastante tiempo a través de la lectura y después tuve la oportunidad de profundizar un poquito más en el conocimiento de su persona y también de todo el desarrollo, el legado de Frank, que no creo que lo conozca a fondo como quienes están al frente de esta propuesta, pero bueno, algunos elementos naturalmente sí. Y comienzo haciendo una confesión pública. Frank me permitió reconciliarme con la psicología. Es Wow, decir, Piti 20. wow. eh, me permitió darle valor a algo a lo que yo por distintas experiencias le tenía cierto resquemor. Pero Frank me permitió redescubrir lo humano de la psicología, por decirlo de alguna forma, y eso me ha hecho mucho bien, mucho bien. Bueno, sobre la pregunta, desde mi experiencia, aquellas personas que he podido conocer en situaciones verdaderamente complejas, difíciles, ya sea por una cuestión personal, por una experiencia individual o familiar, ya sea por su compromiso social, por su rol en la sociedad, también en la iglesia naturalmente, eh, yo podría identificar una primera fuerza en esa búsqueda de sentido que es eh, el otro o la otra, ¿no? Como quien desencadena la posibilidad de ponerme frente al espejo. Eh, Cuento una experiencia cortita. En el 2003, por distintas tareas, estaba por allá por Centroamérica y me tocó vivir una experiencia muy fuerte. Yo estaba participando en un congreso y el expositor en el congreso, que era un obispo, cuando comienza su exposición dice, me disculpan, pero tengo que hacer un momento de silencio por respeto a un catequista de mi diócesis que acaba de ser asesinado en la puerta de su casa. Todos quedamos realmente choqueados por la noticia y por la naturalidad con la que este hombre nos podía transmitir este hecho. Cuando terminó la conferencia, naturalmente muchos fuimos los que nos acercamos a este obispo, bueno, para compartir con él a la distancia. Estábamos en un país vecino y entonces él, al mediodía, tuve la oportunidad de almorzar con él y me compartió cómo sucedía esto. Y entonces me contó un poco el contexto de violencia, de resistencia a la fe, pero sobre todo de resistencia a todo lo que tenía que ver con la promoción de la dignidad de la persona, ¿no? Y los catequistas en este contexto no son solo aquellos que educan en la fe, transmiten una doctrina, sino particularmente son testigos, ¿no? Que muchas veces desde la sencillez de su trabajo, desde la simplicidad de su vida familiar, adquieren, yo diría casi inconscientemente, una potencia extraordinaria. Sin embargo, claro, tienen que enfrentar hasta el mismo martirio muchas veces. Entonces, una pregunta que yo le hacía a este obispo era, bueno, ¿cómo hacen ustedes para convivir con esto?
que no era la primera vez que pasaba y probablemente no haya sido la última. Y él me decía, con otras palabras, pero me decía esto: mira, el secreto, si se puede decir así, es la comunidad que vive el impacto del testimonio, se nutre del impacto del testimonio, se hace digamos así, un movimiento transformador desde la misma comunidad, pero a la vez tiene que encontrarle un sentido y un significado a esto que está viviendo, a la pérdida de alguien que hace parte de esta comunidad. Y entonces ese encuentro, ese diálogo, esa escucha mutua, eh, esa expresión libre de lo que siento, de lo que vivo, de cómo me toca en la vida esto que nos ha pasado, entonces eso es un primer elemento. En la búsqueda de sentido es muy probable que yo siempre tenga que recurrir de una forma o de otra al otro, a la otra, ¿no? Porque en ese eh, ir y venir, un movimiento que no es solamente de ida y vuelta, sino que nos espirala, ¿verdad? Porque nos nutrimos mutuamente, en ese movimiento vamos eligiendo, vamos creando y vamos encontrando sentido, ¿no? Y por otro lado, el otro elemento que me parece muy importante, y más en este contexto haciendo referencia a Frank, creo que el otro elemento importante que he podido observar, saliéndome, intentando, lo he pensado mucho en estos días, esto, intentando salirme del contexto puramente eclesial, mirando más allá de las experiencias comunitarias eclesiales, eh, esto de eh, no soy solo esto que soy ahora, ¿no? Y en este momento y en este contexto. Esto tiene que ver con, si lo digo en términos de fe, tiene que ver con una pertenencia a Dios, con una relación con Dios. Pero saquémoslo de ahí, digámoslo, digámoslo, intentemos imaginarlo en un contexto mucho más plural, ¿no? Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, en Uruguay, ustedes sabrán que tenemos una larga historia de, de poca presencia, eh, digamos así, institucional, eclesial, con esa fuerza de la laicidad puesta en letra, en ley, ¿no? Pero que eso no ha logrado quitarle a las personas eh, ese vínculo con Dios o con el nombre que le queramos poner, ¿no? Pero eso más allá o más acá, ¿no? También se convierte en una fuente de alimento para sostener la búsqueda de sentido. Eh, por otro lado, ¿cuáles serían las contraposiciones? Bueno, el individualismo sería lo contrapuesto, ¿no? Si yo intento construir todo esto, este sentido que quiero alcanzar, que quiero buscar, que quiero lograr yo solo, probablemente me desgaste, me angustie, me canse, me frustre, eh, me sea mucho más difícil evitar la tristeza o la frustración o la incertidumbre que es parte de ese camino también, ¿no? Entonces, el otro, la otra, ¿no? Rompe esa concepción de la persona en una soledad absoluta. Y haciendo referencia a la experiencia de Dios o de esa existencia de un ser superior, bueno, es interesante ver cómo hay expresiones, ¿no? Expresiones muy concretas en las personas que dejan ver esa referencia a Dios o, como dije, a un ser superior, ¿no? Aquí en Uruguay, donde la mayoría son los que no creen, pero esa misma mayoría fácilmente de pronto se larga un suspiro y dice, ay, Dios mío, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero no, ¿cómo puede ser esto? Es decir, hay una referencia. Y ahí nosotros, creo, si lo miramos desde el punto de vista de quienes conocemos a Frankl e intentamos llevar a nuestra vida y a nuestra forma de encontrarnos, de relacionarnos, sus enseñanzas, estar atentos a esta percepción de esa existencia del ser superior es muy importante porque puede ser una oportunidad preciosa, no solo para aquel que está haciendo su propio camino de búsqueda de sentido, sino para mí mismo, que también voy buscando el sentido
de mi propia vida y de las experiencias que voy transitando. Muy interesante, padre, y me da lugar para pensar que, bueno, la búsqueda de la trascendencia de la que tanto habla Víctor Frankl tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? En la Exacto. compañía con a esa persona, también estamos nosotros saliendo de nosotros y buscando nuestra propia trascendencia. Yo diría que Ujú. es como un ida y vuelta, ¿no es cierto? Tal Y cual. así que, bueno, y yo agregaría algo más. Usted es muy modesto, porque en Ujú. realidad, bueno, de rato lo tuteo, de rato le digo de usted. Bueno, esa soy yo. Bueno, No hay problema. bueno, Como salga, como como salga. salga, como salga. El tema es, usted ha estudiado logoterapia en la Universidad del Salvador de Córdoba, ha transitado en tiempo de pandemia. Sí, sí. Además, lo vivencial de ese tiempo, formándose más allá de su formación como presbítero y debe haber sido impactante, y esto ya no está dentro del programa de las preguntas que habíamos acordado. Esta es es como los periodistas que siempre tienen una pregunta en la manga. Ah, sí, bueno, de hecho hice producción. No, 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 no. Ah, muy bien. Bueno, sí, mira, fue una experiencia preciosa porque para mí la pandemia fue el tiempo de la pandemia, pero además yo transité en pleno 2020, precisamente en julio del 2020, yo paso por una neurocirugía que me deja sin caminar durante un buen tiempo. Yo tuve que reaprender a caminar. eh, y entonces parte de todo ese proceso también en ese momento yo estaba acompañando parroquias, así que yo tenía, por un lado, mi situación personal, por supuesto, la búsqueda de sentido de esa experiencia que estaba transitando, ¿no? Pasar, y para que ustedes puedan imaginar, ¿no? De acompañar dos parroquias, de ser el vicario pastoral de una diócesis y el director nacional de obras misionales pontificias, de golpe, bueno, primer frenada, pandemia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lo acompañamos las comunidades en este proceso? Muchas incertidumbres, demasiadas juntas tal vez, ¿no? Y mucho miedo también instalado en cada uno de nosotros. Y yo a la vez iba transitando mi enfermedad y en su momento, bueno, la operación. Así que en ese proceso posterior, donde paso a la dependencia absoluta por momentos, ¿no? Mi primera etapa de rehabilitación fue así, una dependencia, lo único que yo podía hacer por mí mismo era alimentarme y rezar, porque el resto dependía de otras personas. En todo ese proceso yo recurría a Frank, del cual había leído alguna cosa alguna vez. Entonces, tenía tiempo para leer, así que bueno, volví a leer y volví a leer algunas cosas y por ahí, no me preguntes ni cómo, porque la verdad no lo recuerdo, llega a mí la invitación para poder hacer la diplomatura en logoterapia a través de la Universidad de la Católica de Córdoba, ¿no? Bueno, ahí me pongo en contacto, pregunto, termino inscribiéndome y transitando toda la diplomatura, que fue una experiencia preciosísima. Éramos más de 40 personas de todo el continente y alguno que estaba viviendo en España, latinoamericano que estaba en España. Fue de un aprendizaje tremendo porque, bueno, primero por la cantidad de docentes por la que pasamos, que eso era una riqueza brutal, al punto de tener la oportunidad de escuchar directamente eh, al nieto de Víctor Frankl, ¿no? En uno de los encuentros, ya con un testimonio más desde el ámbito experiencial familiar de Frank, que fue brutal, ¿no? Realmente. Así que yo ahí recuperé algunas cosas que había leído y bueno, modestamente sí, integré otros elementos y bueno, y lo más bonito es que sostengo el contacto con muchos de los compañeros con los que transitamos esa diplomatura que después derivó en dos más, una en acompañamiento psicoespiritual en clave ignaciana, también en la Católica de Córdoba, con una amiga que tal vez alguien conozca, Nora, religiosa de las de Jesús María, también
una genia. Y por último, no podía faltar un uruguayo, pero residente en Córdoba, el padre Pablo Lamarté, jesuita, que es psicólogo, eh, y con él hicimos una diplomatura en psicología espiritual. Realmente ha sido interesante porque ha sido un proceso de ir integrando elementos, conocimientos y pudiendo leer la propia experiencia y tratando también de, hoy básicamente mi tarea pastoral es acompañar, es la tarea pastoral que hago. Entonces, bueno, todo esto es importante, es muy importante porque no se acompaña solo rezando, que ya es mucho, pero hay que ser muy responsable con la persona y con la vida del que llega, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner los elementos en juego. Gracias, padre. Gracias por la sinceridad, que es uno de los elementos que Víctor Frankl hace mención, precisamente, ver la Ujú. vida con autenticidad, ¿no? Bueno, vamos a Ajá. seguir hablando acerca de esta teoría de Víctor Frankl y su aplicación en estos tiempos que corren, que no son fáciles, por cierto. El desafío fundamental de la sociedad actual es la erosión de los valores fundamentales, esa carencia de principios éticos sólidos que genera un vacío existencial que afecta tanto a los individuos como a comunidades enteras. Para abordar esta problemática es útil considerar las perspectivas de dos filósofos, Max Scheler, también junto con Viktor Frankl sobre los valores. Max Scheler, que es un filósofo alemán, desarrolló una teoría jerárquica de los valores. Para él los valores son cualidades objetivas e inmutables que existen independientemente de nuestra percepción. Scheler propuso una jerarquía que va desde valores básicos como el placer sensorial hasta los más elevados que hacen referencia a los valores religiosos y espirituales. Y por otro lado, Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, consideraba los valores como fuentes de significado de la vida. Frankl identificó tres categorías principales de estos valores: los creativos, que son los que nosotros damos al mundo; los experienciales, los que recibimos del mundo; y los actitudinales, que es nuestra respuesta ante circunstancias inevitables. Para Frankl, la realización de estos valores es esencial para encontrar el sentido de vida. En este contexto, ¿cómo cree que las enseñanzas espirituales pueden ayudar a las personas a redescubrir y vivir de acuerdo con estos valores fundamentales, y qué papel puede jugar la fe en la reconstrucción de un marco ético sólido de esta sociedad actual? Bueno, mira, yo creo que el asunto más fuerte está en la previa de la enseñanza de lo espiritual. En el contexto presente, yo me animaría a decir a nivel mundial, con los matices que podamos encontrar en cada sociedad, en cada realidad, pero yo creo que hay dos elementos que han dinamitado la transmisión de la fe, y son la desconfianza y la competitividad, ¿no? ¿Por qué digo que están en la previa? Porque transmitir o enseñar valores espirituales o experiencias, intentar proponer experiencias espirituales o doctrinas de fe, supone un vínculo, ¿no? Supone un vínculo, porque básicamente la fe no se transmite como un conjunto de verdades abstractas. Se comparte a través de la vida compartida, ¿no? El testimonio es lo que evangeliza, ¿no? Eh, Creo que fue Benedicto XVI en el 2007 cuando vino a la quinta conferencia de los obispos en América Latina, ¿no? Y en su discurso de apertura dice algo muy, pero muy importante. Dice que la fe no se transmite por proselitismo, sino por caridad, ¿no? Uno puede decir, "Bah, se mandó una frase el Papa", es mucho más que una frase, ¿no? Es casi, casi un llamado a la Iglesia a volver a lo que le es propio, ¿no? Y animarse a despojarse de lo que no le es, o por lo menos, eh, siguiendo a Fran, ser creativos de tal forma que podamos hacer una propuesta ayornada, no para que sea llamativa, sino para que pueda llegar a la vida del otro.
Entonces, en ese transmitir la fe o en ese transmitir valores espirituales, lo que necesitamos recuperar para aquellos que tenemos la intención de hacerlo, ¿no? Es el vínculo con los otros, ¿no? El vínculo es la clave, ¿no? Por más que yo pudiera venir ahora a ustedes y hacer aquí un discurso maravilloso, supongamos que el Espíritu Santo sopla de lo lindo y yo les digo cosas que ni siquiera soy capaz de pensarlas demasiado, ¿no? Y ustedes dicen, oh, qué bueno, no va a pasar más nada que eso. En cambio, si en esta instancia quienes están participando tienen un vínculo con la institución, una experiencia de aprendizaje compartida, una amistad, ¿no? Entonces esto va a resonar de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que le da sentido a mi permanencia hoy aquí con los demás. En este sentido, eh, ¿cómo romper la desconfianza? Esa sería la pregunta. Bueno, muy concreto, ¿no? Es poner en juego todas mis habilidades creativamente para recuperar la confianza, ¿no? Yo creo que si hoy nosotros creyentes salimos al mundo a gritar nuestras verdades de fe, a nadie le va a incomodar, ¿no? Pero el gran tema es que nosotros solemos salir a exigirle al mundo una manera de vivir que no digo que sea buena o mala, pero que en teoría debe desprenderse de una experiencia personal y comunitaria con alguien, porque eso es la fe, ¿no? Ahora, si yo quiero conducir a alguien que no tiene fe a vivir esta fe, ¿no? Tengo que dar mi testimonio para que el otro se inquiete en conocer esa experiencia. Yo no puedo violentarlo, no puedo atropellarlo, no puedo imponerle mi fe, ¿no? Y la otra cuestión es la competitividad, que no digo que sea algo negativo, porque hay que ser competente en la vida. En lo que uno vaya a hacer es bueno proponerse ser competente. Sin embargo, el exceso de competencia nos hace reconocer a los otros como rivales, ¿no? Como competidores y no como compañeros de camino, ¿no? Entonces, lo profundo de esto que es que en cualquiera de las dos experiencias, ya sea que yo logre correr un poco la competencia para darle más espacio a la convivencia en lo diverso y correr la desconfianza para hacerme confiable, y esto no es una estrategia de convencimiento o, como decía el Papa, de proselitismo, ¿no? O de manipulación. No, para que yo sea confiable, tengo que dejarme conocer, tengo que ser sincero, como decíamos hace un ratito, ¿no? Tengo que ser lo más transparente posible. Tengo que ser tan sincero de que si tengo algún interés en esta experiencia, tengo que manifestarlo, ¿no? Porque no está mal que lo tenga. A mí me hace feliz que otros puedan conocer al Dios que yo conozco, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta era, ¿qué importancia puede tener estos valores o esta fe enseñada, transmitida en una sociedad plural? Bueno, yo creo que la fe es fuente de valores, ¿no? Si me refiero precisamente a la fe cristiana, por supuesto que el conocimiento, el encuentro con la persona de Jesús se convierte en un programa de valores súper claros. Texto de las bienaventuranzas, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, ahí vamos a encontrar los valores que Jesús pretende que un seguidor suyo pueda vivir, ¿no? Eh, es interesante porque si no me falla la memoria, en el libro Logoterapia y Análisis Existencial, Frank en un momento, ya hacia el final del libro, comienza un momento diciendo, conozco el hambre, dice Frank, ¿no? Bueno, a mí ese conozco el hambre me ha hecho pensar muchas veces en esto. Si Franklin hubiese vivido lo que vivió, podría haber vivido otra experiencia, pero en definitiva Frank tenía el potencial para despertar, proponer, promover, empujar, ¿no? Un camino que es posible recorrerse en este encuentro con los valores. Si lo traigo más a un lenguaje un poquito más de boliche,
si me lo permiten, pensando en las personas que tenemos la responsabilidad de transmitir la fe, es decir, todos los bautizados en definitiva. Miren, tenemos que dejar de mirarnos demasiado a nosotros mismos para poder maravillarnos de los valores que ya están latentes y vigentes en la vida de los otros. Lo peor que nos ha podido pasar a los creyentes es que se nos haya colado por ahí el convencimiento de que somos un poquito mejores que los otros. Tal vez porque practicamos algunas cuestiones o porque cumplimos algunos mandatos establecidos. No somos mejores, tampoco tenemos por qué ser peores, ¿no? Lo importante es que yo no le llevo el valor al otro, ¿no? Yo voy a buscar el valor del otro. Y lo que es más bonito, vamos juntos a buscar el valor con los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor en sí mismo podrá ser disfrutable, podrá ser además tan potente en el conjunto de las personas cuando lo vamos descubriendo juntos. Hagamos el ejercicio de imaginar que el valor pudiera estar enterrado en un lugar, ¿no? Pensemos, bueno, acá como yo estoy cerca de la playa donde Mariela disfruta todos los veranos, podemos decir, bueno, imaginemos que el valor está enterrado en una de esas dunas, pero no sabemos cuál. Si yo voy solo a escarbar duna por duna, ¿no? Me voy a sentir tan frustrado, no solo porque me va a costar más trabajo encontrar el valor, sino porque en la noche la marea y el viento van a retocar todos los movimientos que yo realicé, o sea que voy a tener que estar empezando siempre de cero. ¿Cuál es la oportunidad para encontrar ese valor allí? Que lo hagamos juntos. ¿No? Incluso que lo hagamos juntos, porque además en esa tarea de buscar el valor juntos vamos a ir diciendo quiénes somos, dónde estamos, en qué creemos, cómo pensamos, cómo producimos, cómo hacemos con la vida. Entonces no vamos a encontrar un valor, vamos a encontrar una riqueza enorme de valores. Yo no soy de los que creen, perdón si alguien de los que está aquí así lo ve, pero no sé si por allí es frecuente escuchar esto de que la sociedad está perdida, los jóvenes están perdidos, el mundo está corrupto. Es verdad que a veces nos golpean tan fuerte ciertas experiencias que uno tiende a decir, uy, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la luz por aquí? ¿No? Eso es natural, es normal, ¿no? Ahora, caer en la generalización de resignarnos a que vivimos en un mundo torpe y absurdo que no puede manifestar los valores que sí tiene, no, de ninguna manera, ¿no? Y para eso tenemos que hacernos confiables unos a los otros, porque en esa confianza de vida y tiempo compartido nos vamos a estimular mutuamente en la búsqueda, en el encuentro y también en la oferta de los valores, en la oblación, palabra profundamente bonita que en este contexto también. Em, un mensaje verdaderamente esperanzador, porque Ujú, esta cosa de las generalidades que a veces en las que tendemos a caer, también producto de lo que vemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Tanto sea televisión como las redes sociales y demás, nos llevan en algún punto a perder la esperanza. Y justamente algo muy interesante que usted hace referencia es a la esperanza que surge a partir de la fe. La fe es esperanza desde siempre. ujú, Y este encuentro con el otro que usted está señalando me parece sumamente importante porque hace referencia a un mundo en el encuentro con el otro, ¿no? Un mundo del otro ujú. junto con mi mundo, no es menor. Bueno, sigamos con esto que tiene que ver con ir ahondando en la espiritualidad y que bueno, que Frankel lo hizo de una manera, como dice nuestro maestro acá, Eugenio, de una manera magistral en su tesis doctoral, la presencia ignorada de Dios, ¿no? O sea, esta cosa de que habla en un análisis filosófico, existencial y teológico sobre el papel de lo divino en la psique humana. Frankel propone la existencia de una relación inconsciente con Dios, que se manifiesta como una dimensión
trascendental inherente al ser humano, aunque a veces permanece latente, ¿no? Podríamos citar Ujú. que en muchos de las personas que se denominan agnósticas o ateas, la espiritualidad está ahí, ¿no? A eso me lo hizo referencia hace unos muchos años atrás un antropólogo que decía que en muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, escalar en la montaña, hay una búsqueda hacia algo que es superior a ese ser humano, pero quizás no lo sabe, está enganchado en el desafío de subir, en la dificultad de ascender, ¿no? Él argumenta que esta relación trascendental es inmanente a la naturaleza humana, sugiriendo que el hombre es en esencia naturalmente inclinado hacia lo espiritual. Esta perspectiva desafía la visión puramente materialista de la existencia humana, proponiendo la búsqueda de significado y la conexión con lo trascendente, que son aspectos, intrínsecos de nuestra condición. Frankel sostiene que esta dimensión espiritual, aunque a veces ignorada o reprimida, juega un papel crucial en la salud mental y emocional del individuo. La conciencia de esta presencia ignorada puede proporcionar un ancla existencial y una fuente de resiliencia frente a las adversidades de la vida. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la creciente secularización, este distanciamiento de espiritualidad en la sociedad moderna, que han afectado esta capacidad de encontrar el sentido y el propósito de la vida. Y si es posible que este alejamiento en esta dimensión espiritual haya contribuido a una crisis de identidad y de valores en este mundo contemporáneo. Muy bien, antes de contestar, me voy a permitir una sugerencia para Mariela y para Eugenio. Después, cuando dé la respuesta, van a entender por qué. Sería interesantísimo analizar desde Frank la experiencia de lo que llamamos secularización y la experiencia de lo que llamamos secularismo. Ahora, en el desarrollo de la respuesta, de pronto puedo hacer una referencia para que se entienda. ¿Y por qué mi, mi tirarles el anzuelo un poquito también para que, porque estaría buenísimo? ¿Por qué? A ver, absolutamente, totalmente de acuerdo con Frank. Es más, eh, una manera de intentar de comprender la psiquis humana que no tenga la dimensión espiritual contemplada, no es correcta. Así de simple, de concreto, con todo el respeto, obviamente, a los teóricos y a cada uno, pero no es correcto, ¿no? Yo recuerdo estudiando psicología social hace muy poco tiempo, con Ceci, que anda por aquí conectada, creo. Trabajamos fantasía inconsciente, ¿no? Y yo, bueno, volví a leer al viejito Freud, así lo trato yo a Freud, volví a leer al viejito Freud y me enojo con Freud, porque en el fondo, me enojo, después me reconcilio al rato, tampoco que me quede enojado, porque en el fondo yo digo, pero Freud, si vos hubieses puesto la dimensión espiritual, bueno, imagínense que si podemos llegar hasta donde podemos llegar con el aporte de Frank, un Frank que ya se hubiese encontrado con una teoría freudiana que hubiese dado cabida a la dimensión espiritual, hubiese sido impresionante. Porque en realidad, pensar que nosotros podríamos encontrar la razón, el sentido, la explicación de todo lo que vivimos solo en nosotros, ¿no? Es loco, es inconcebible. Cuando yo te escuchaba, Mariela, pensaba, si no hubiera espiritualidad en la humanidad, no habría arte en ninguna de sus expresiones. Porque un artista, en cualquier área, sea cual sea, ¿no? Requiere de una experiencia espiritual, requiere de una espiritualidad para poder llegar al arte mismo, ¿no? Un deportista, sin pensar en los cotizados deportistas del fútbol o de cualquier otra área que de pronto se vuelve un trabajo para ellos, pero un deportista auténtico necesita espiritualidad porque si no, no puede trabajar en equipo.
Porque si no, se convierte solo en el engranaje, en la pieza que articula, pero que se va a desgastar y llegado el momento lo van a sacar y van a tirar y van a poner otra nueva, ¿verdad? Y alguien más, podría haber muchos más, pero alguien que yo siempre pienso, alguien que se dedica a la gastronomía, desde el ama de casa concreta o el amo de casa concreto, ¿no? Hasta aquel que se desarrolla profesionalmente en esta área, requiere de una espiritualidad, porque la cocina es arte. ¿Mm? Es la mezcla de sabores, es la articulación de elementos que necesitamos para nuestra alimentación, para nuestro bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, indiscutiblemente, la espiritualidad en el ser humano está, ¿no? ¿Cuál es la confusión que en nuestro occidente muchas veces se da? Lo digo así porque de pronto si estuviéramos del otro lado del mundo, podríamos poner algún matiz. Pero en nuestro occidente hemos identificado espiritualidad y religión, ¿no? Y no son lo mismo. Puede haber una religión sin espiritualidad. De hecho, Jesús en el Evangelio es claramente un denunciante de esta posibilidad, de esta situación, que puede haber una práctica religiosa desencarnada y absolutamente desligada de lo trascendente, que se agota en un montón de gestos, movimientos, compromisos externos, pero que no tocan, en definitiva, no logran entrar a la persona. En esa confusión de espiritualidad y religión, cuando vemos limitada la posibilidad de expresión religiosa, solemos sugerir que se está limitando lo espiritual. Y no es verdad que suceda siempre de esta manera, ¿no? Porque también un elemento que nos da hoy, un dato que nos da la sociología, es que en los últimos 2 decenios, por lo menos, ha crecido notoriamente, muy notoriamente, la cantidad de personas que se dicen creyentes, es decir, presuponen una experiencia espiritual, pero no se identifican con la pertenencia a ninguna organización religiosa. Las razones pueden ser muchas, de todo tipo, ¿no? Lo importante es poder reconocer que es esto que Frank nos dice, la experiencia inmanente de esa apertura a lo espiritual, esa dimensión de nuestra vida, es así. Y si nosotros no logramos separar, ¿no? Lo espiritual de lo religioso, es muy probable, primero, que nos sintamos fuera de tiempo y de lugar. Y segundo, por otro lado, que sintamos la tentación de convertirnos en unos defensores temidos de lo religioso, no tan así de lo espiritual. Y aquí la tentación que yo les proponía a Mariela y a Eugenio, de trabajar secularización y secularismo. Para mí la secularización es la gracia más grande que Dios nos puede dar en la historia. ¿Por qué? Porque secular es vivir en el tiempo, vivir en el siglo, ¿no? Jesús quiso vivir en el siglo, quiso vivir en el tiempo. Dios quiso salir de sí mismo y hacerse parte de la vida, de la historia, del tiempo, de las circunstancias de la humanidad. Es decir, que Jesús es secular, ¿no? Entonces, en este sentido, la secularización real es poder llevar la fe al ámbito de lo público, a los ámbitos donde nos desenvolvemos habitualmente, en la familia, en el trabajo, en el compromiso político, etcétera. Pero no lo llevamos como un cartel o un dogma que intentamos imponer ahora para que se cumpla. No, lo llevamos como entonces, esa fuente de secularización, de vida, como de gracia con Dios, y como oportunidad con los otros. Y yo creo que en este sentido, si nosotros imaginamos la experiencia del Evangelio, pero sin embargo, hay un riesgo, que es inseparable, por otro lado, de la experiencia creyente de Frank como judío. Para mí, ¿no? Es esa tendencia. Nosotros no podemos entendernos separados del judaísmo, de la secularización, y por otro lado, con un discurso a veces tramposo, canalizando todo el potencial humano filosófico que Frank
nos Y a ofrece, veces la experiencia tenemos una espiritual, herramienta ¿no?, verdadera a para hacer de la fe lo una experiencia privado, a lo secularizada, que íntimo, no es que una quede fe relegado. reprimida, una fe privatizada, ¿no? Es una fe encarnada en la realidad. Y por ahí se necesita la espiritualidad, se necesita la espiritualidad del encuentro, se necesita la espiritualidad, esto en logoterapia es clave, se necesita la espiritualidad de la escucha, se necesita la espiritualidad de trascender de mí mismo para poder reconocer la grandeza enorme del otro. Y de esa forma vamos a dejar de sentir la amenaza que no es, la amenaza que no es. Capaz que es muy uruguayo lo que estoy diciendo en cuanto a que nosotros llevamos, ya lo mencioné, ¿no?, esa larga historia de secularización institucional. Y saben que yo cuando leo la historia de la iglesia uruguaya, cuando leo esa parte, yo digo, a Valle nosotros tendríamos que hacerle un lugarcito por ahí en alguna iglesia nuestra, ¿no?, por haber firmado esa separación iglesia-estado, porque eso nos ha dado libertad, lo cual no quiere decir que no tengamos a veces una mirada que confunde religión y espiritualidad, ¿no? Cuando esto se confunde, salimos a defender cosas que a veces son absurdas. Y lo que es peor, cuando confundimos religión y espiritualidad, hay algo que es grave. Si yo logro hacer esta distinción y trabajo la pertenencia a una espiritualidad, voy a poder ser una persona madura, responsable y libre. Pero si yo pongo el énfasis en defender y promover solo el sistema religioso, que muchas veces vale la pena preguntarse si ese sistema es capaz de transmitir la espiritualidad o se vacía de ella, porque es probable que encontremos que se vacía fácilmente y entonces el sistema religioso sirve para controlar, para infantilizar, ¿no?, y para promover un tipo de vínculo que de antemano ya podemos decir nace enfermo. Muy interesante, padre. Creo que estamos todos resonando fuertemente con sus definiciones. Yo coincido totalmente. Confieso que soy una gran cuestionadora de mi religión en algunos puntos. Otras, por supuesto que no, porque pertenezco a la comunidad católica, pero creo que tiene que ver precisamente con la responsabilidad, con la madurez, ¿no?, con este compromiso. Y bueno, acá Eugenio hace un dedito hacia arriba, con lo cual creo que muchos de nosotros, inclusive las personas consagradas, están de acuerdo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también es parte de esto, de esta búsqueda humana dentro de un contexto religioso o laico o como se quiera ver, ¿no? Realmente creo que daría para mucho más, pero bueno, no quiero robarle. Yo me quedaría todo el día escuchándolo. No sé si usted tiene capacidad de seguir sentado. Pero bueno. Eso puede ser leído de muchas formas, Acá dice Miriam Bosic, muchas gracias por la charla, muy interesante, me tengo que retirar, saludos a todos, dice, es compañera de formación permanente. Bueno, Miriam, muchas gracias. Si la querés ver toda entera, ya sabés que en nuestras redes sociales va a quedar colgado esta charla. Así que gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Miriam. Un saludo, Miriam. Bueno, sigamos con este análisis en este panorama global. Ya usted hizo mención precisamente a esta competitividad, y bueno, vamos a hacer referencia a un filósofo que ha estudiado este caso concreto, que es este filósofo surcoreano que vive en Austria, Byung-Chul Han, que habla precisamente de la sociedad del cansancio y que revela un mundo donde el individuo, en su afán de optimización y de rendimiento, se convierte en su propio verdugo. Han describe una sociedad caracterizada por exceso de positividad, de hiperconectividad y de autoexigencia extrema,
factores que conducen a un agotamiento generalizado y a una pérdida de sentido vital. Este escenario contrasta dramáticamente con la visión de Viktor Frankl sobre la necesidad humana de encontrar un propósito trascendente. Esta obsesión de productividad de la que habla Hahn, el éxito inmediato, ha eclipsado la reflexión profunda sobre el sentido de nuestra existencia, llevándonos a un estado de alienación donde la autodestrucción parece ser el único horizonte posible. La convergencia de estos pensamientos nos lleva a cuestionar si la humanidad, en su carrera desenfrenada hacia un progreso mal entendido, no está perdiendo de vista su esencia más profunda y su capacidad de encontrar significado en su existencia. ¿Cómo podemos reconciliar esta necesidad humana del propósito, la trascendencia, con la demanda de esta sociedad globalizada e hipercompetitiva? Y yo agregaría algo más, exacerbada por este uso de las redes sociales, donde nos mostramos en forma permanente, digamos, en todas estas situaciones, ¿no? ¿Es posible encontrar este equilibrio y recuperar nuestra humanidad esencial y redescubrir un sentido colectivo que vaya más allá de la mera supervivencia o el del éxito individual que nos aleja de esta aparente tendencia autodestructiva como especie? Bueno, siempre es posible, siempre es posible. Y yo creo que en este planteo, Mariela, creo que la clave está en los adultos mayores. ¿Por qué? No solo en los adultos mayores ancianos, sino también en los adultos en general, ¿no? Porque es verdad, las redes sociales tienen una potencialidad que ni siquiera llegamos a imaginar, ¿no? Los medios de comunicación en general lo tienen. Si uno enciende, yo soy de los que no mira televisión, pero en la época en que miraba televisión, una de las razones por las que un día dije hasta aquí y se terminó fue tener que escuchar informativos donde me dan la noticia digerida, ¿no? Y pasada por el cernidor. ¿Cuál es el cernidor? El pensamiento del periodista, que no me interesa. O sea, con todo el respeto y con todo el cariño, si nos encontramos a debatir sobre un asunto, genial. Pero en ese rol de comunicador, el periodista tiene el deber de transmitirme a mí, consumidor de esa instancia, la noticia y la noticia pura, ¿no? Las interpretaciones me tocan a mí, que recibo la noticia, o a nosotros, en definitiva. Que dicho sea de paso, entre paréntesis, a veces me pregunto si en nuestros espacios de aprendizaje, en nuestros espacios de iglesia también, nos damos tiempo para analizar la realidad. Es decir, para comentar, pero no para comentar ideológicamente, sino para analizar y tratar de encontrar el sentido de las situaciones que llegan a nosotros, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que en los grupos de aprendizaje encuentro pocas oportunidades en las que se hable de las noticias. Yo hago parte de un grupo de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que, mira, desde marzo hasta aquí, creo que en el grupo, siendo generoso, una vez alguien trajo al grupo una noticia del día, ¿no? Pero después es como que tal vez para poder resistir, tal vez para poder defendernos, tal vez para poder cuidarnos, generamos algún mecanismo para decir, de esto mejor no hablemos, ¿no? Pero es muy importante que lo hagamos. Y yo decía, los adultos, porque para mí es una cuestión de roles, ¿no? Es decir, que cada uno asuma el rol que le corresponde o que ha elegido, ¿no? Porque si yo elegí conformar una familia y juego el rol de progenitor en esa familia, entonces tengo un rol que cumplir que no se acaba en el momento en que nace la criatura, al contrario, recién está empezando. Yo lo que observo muchas veces, escuchando o mirando, es que hay una especie de renuncia instalada al cumplimiento del rol
que me corresponde en las distintas instancias, ¿no? Aquí le llamamos viveza criolla en el Uruguay, ¿verdad? A esa actitud de querer siempre sacarle ventajita. Bueno, si tengo que trabajar 8 horas, trabajo 7:30, y si le gano media hora al patrón, no pasa nada, ¿no? Alguien me contaba en estos días que perdió su trabajo por una hazaña de estas, ¿no? Porque lo comprobaron con una cámara, pum, 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 despido sin derecho a nada, por más que reclame, a la calle. Entonces, asumir los roles, pero no podemos pretender que los roles los asuman los niños y los jóvenes, porque ellos, su protagonismo en esta etapa de la vida no es asumir las responsabilidades y los roles en la sociedad. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, se alimentan y se sostienen un tipo de relación muy injusta con los jóvenes, y con los niños, donde a veces los colocamos en ambientes, en espacios, en formas que no son ni para la infancia ni para la juventud. Y en este sentido, es verdad, el joven es el que va a tener la potencia para cambiar a la sociedad, pero no lo va a hacer si no es teniendo como referente al valiente adulto que le enseña a salir de sí mismo, ¿no? Y a no ser un pobre tipo o una pobre tipa que se sumerge en el consumo desmedido de lo que venga, y entonces la vida pierde cualquier horizonte y empezó casi por un accidente, porque así se concibe la vida muchas veces. Nací por casualidad, nací por accidente, ¿no? Soy hijo de este porque le tocó el turno, ¿no? Entonces es una lógica muy perversa, ¿no? Muy difícil de transformar. Cuando digo adultos, digo, es pensarnos como generación adulta en no solo cuál es el legado material que queremos dejarle a la juventud, sino cuál es el legado de sentido que queremos dejarle. Y esto no lo van a poder aprender ellos si no nos ven a nosotros protagonizando la búsqueda de sentido, ¿no? Que puede trascender al solo consumo, a la sola producción, a las esclavitudes modernas, y superar la interconexión para lograr la comunicación, ¿no? Pero esto se aprende en casa. Esto se aprende en casa. Entonces, por eso somos los adultos los que tenemos que agarrar la bandera y hacer esta opción claramente. Y ayudarnos a sostener entre nosotros, para que los jóvenes también lo puedan aprender, un tipo de relación o de relaciones que se caractericen por la libertad, ¿no? Es decir, que me relacione con el otro, con la otra, no para ver qué ventaja saco, qué producto voy a obtener de ahí, sino me relaciono con el otro porque el otro es y yo soy, ¿no? Y eh, una relación desinteresada, ¿no? Una relación que la disfruto por ser ella, porque me da ocasión de estar con el otro. Para eso tengo que saber romper las prisas, saber transformar mis ritmos, ¿no? Que son cosas muy concretas, son cotidianas. Es deconstruir una cotidianidad para construir una nueva, y es un ejercicio constante. Y el último elemento, no menor, no importante, que lo tengo que decir por coherencia y por sinceridad, es Dios, ¿no? Una humanidad que niega a Dios no tiene un problema de fe, tiene un problema de identidad, ¿no? Una humanidad que elija vivir de espaldas o en el silencio frente a Dios está teniendo un serio problema de identidad. Porque nos guste o no nos guste, nos pese o no nos pese, de Dios venimos y a Dios vamos, ¿no? Y esto va más allá de cualquier confesión religiosa. Una humanidad que pierda del horizonte a Dios, entonces sí, pierde el sentido de la vida, ¿no? Cuando Dios está en cualquier experiencia que transito, ¿no? Entonces esa experiencia, que puede ser la peor de todas, se convierte en una fuente de vida, ¿no? Cuento una cortita para no alargar. Eh, Cuando yo estaba recién operado,
como les decía, no caminaba, pero no solo no caminaba, no tenía de la cintura para abajo, no tenía ningún tipo de sensibilidad, ¿no? La fisioterapeuta venía todos los días, ¿no? Y ella, ¿no? Yo no me movía de la cama, por 20 días no podía moverme, ¿no? Entonces, ella era la que venía y movía, ¿no? Mi pierna, la otra, un dedo, el otro. Es decir, yo podría, por mi forma de ser, ¿no? Por mi forma de ser, podría haber entrado en una crisis brutal. Podría haber roto lo primero que encontrara. Y de hecho, en el hogar sacerdotal, que es la casa donde realicé toda la primera etapa de mi rehabilitación, las monjitas que gestionan la casa estaban puestas en sobreaviso cuando yo iba en camino del sanatorio hacia el hogar sacerdotal, en sobreaviso ya le habían dicho, miren que tiene carácter, miren que es bravo, ¿no? Como diciendo, vean cómo lo maneja, ¿no? Y es verdad, tengo carácter y en algunas circunstancias no soy nada manso. Sin embargo, yo les puedo confesar que mi oración, desde el momento en que supe que tenía que asumir la operación y todo lo que podía venir después, que podía ser recuperable o no, mi oración fue, Señor, vos me hiciste y tuyo soy, ¿no? En lo que yo vea que me pedís empujar, empujaré. Y en lo que tenga que asumir que no hay que empujar, no empujaré. Y de esa forma, aún, como les dije antes, en una situación de dependencia absoluta, ¿no? Les puedo asegurar que no tuve un día en el que no sintiera paz en mi vida. Y eso yo sé, por lo que les decía antes, por mi carácter, por mi personalidad, por mi forma de ser, etcétera, etcétera, que eso es de Dios. Si yo no hubiese tenido a Dios, ¿no?, en ese momento, probablemente habría terminado empastillado o con alguna otra situación a la que humanamente se pudiera recurrir. Pero lo que me permitió sostener el proceso con calma, lo cual no quiere decir con ganas de que fuera más breve, con ganas de que terminara pronto, etcétera, etcétera, por supuesto que sí, pero nunca con una ansiedad desmedida, nunca, y eso fue realmente fruto de mi relación con Dios. Por eso, roles asumidos con responsabilidad desde la adultez, dejando al niño ser niño, al joven ser joven, ¿no? No le vendamos el cuento de que ellos son el presente y no sé qué. No, señor, el presente somos los adultos y tenemos que asumirlo, ¿no? Y el otro elemento, naturalmente, Dios. Sin estas dos cosas, me parece que no nos queda otra más que seguir consumiendo. Muy, pero muy interesante, puesto en sencillo, en la vida misma, ¿no? Y no agradezco esta sinceridad de este testimonio personal de vida, que creo que es lo que nutre y que nos muestra esta mirada de Víctor Frankl en la realidad, ¿no? Porque de qué sirve la teoría si yo después no lo puedo poner en la práctica. Qué última reflexión, porque ha hablado muy intensamente acerca de todos estos elementos que Víctor Frankl habla precisamente como un elemento importantísimo, que es la compañía, el encuentro, para la trascendencia. Habló de la responsabilidad, de la libertad. Bueno, ¿cuál sería su última reflexión en este proceso de análisis? Después veremos otros, ¿no? A medida que surjan las preguntas. Mira, haciendo alusión a esto que te dije de Frank, que para mí quedó resonando frecuentemente en este libro de Logoterapia y Análisis Existencial, esa expresión de Frank, que además es muy contundente porque él comienza diciendo, conozco el hambre, punto. Y después continúa él, ¿no? Es decir, si vos me preguntaras, bueno, ¿qué me sugeriría eh, que como personas vinculadas a la experiencia de Franklin en este aprendizaje, qué cosa sería esencial? Conocer el hambre.
Conocer el hambre propia y conocer el hambre de los otros. ¿Mm? Nadie es compañero de camino desde la superioridad, ¿no? Esto no nos quita la responsabilidad de tener que saber, obviamente, y manejar el conocimiento con responsabilidad. Pero en cuanto a actitud, ¿no? Conocer el hambre. Conocer el hambre, ¿no? Yo creo que si de algo los seres humanos estamos como un poquito asqueados, sobrepasados, es de la prepotencia que nos llega de muchas partes. También incluso a veces de aquellos que tienen las mejores intenciones. Entonces, conocer el hambre nos quita la prepotencia y, en términos religiosos, nos pone en un movimiento propio de la caridad y en una dinámica natural de la misericordia, que es la justicia de Dios. Bueno, voy a invitar a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, que levanten la manito y, bueno, por supuesto, poder verlos y que se animen a participar activamente en este encuentro que tan generosamente el Padre accedió para estar hoy acá. Tenemos a Martita Smart, ella es directora de CEPEL San Isidro. Adelante, Marta. Gracias, Mariela. Bueno, un gusto escucharte toda la exposición y me quedé pensando en esto. No es una pregunta, pero me resonó mucho esto, ¿no? De la sencillez de tener hambre y la experiencia que acabas de contar, de tu experiencia de cirugía y de todo el post-quirúrgico. Ese vínculo de confianza y de no competitividad con Dios. Vamos, confiar en Dios y no competir. Uh-huh. No una competencia, yo voy a poder, mi físico voy a estar, y no, una entrega, ¿no? Y es eso, ¿no? La confianza en Dios y en no competir con Dios, ¿no? Como que me parece que eso también es algo que es la manera de transmitir la fe a los otros, Exacto, ¿no? sí. Marta, es tal cual como decís. Por esto que decíamos al final, ¿no? Una humanidad que deja a Dios de lado, se convierte, queriendo o sin querer, en su propio Dios, ¿no? Y esto, si lo bajamos a la persona concreta, en cada situación eh, te va a dar ocasión de que lo puedas dejar a un lado y que vos seas por un ratito el Dios de tu historia, ¿no? Ahora, escuchándote, Marta, pensé automáticamente en esto. Cuando tenemos responsabilidades en una institución, cuando tenemos responsabilidades en la sociedad, cuando tenemos responsabilidades en una familia, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar más, porque a veces el hecho de ejercer la responsabilidad o la autoridad, la dirección y demás, nos lleva a posicionarnos de tal forma en un lugar de poder, ¿no? Y a veces eso nos juega en contra, no porque no creamos en Dios, sino porque no le damos la chance de ser Él en nuestra vida. Exacto. Gracias, Gracias. Marta. Vamos. El hambre, que es a lo mejor el foco que hizo ahí al final, tiene que ver con lo que sería a lo mejor lo que hoy llamamos mucho y se escucha mucho empatía, digamos, poder, ¿no? Estar o algo parecido, o tiene también otro tinte que a lo mejor estaría bueno profundizar y entender mejor. Mariela, gracias por tu pregunta. Mira, a mi modo de ver, va un poquito más allá de la empatía incluso, ¿no? Porque la empatía es como la primera fase, ¿no? Es decir, yo logro intentar ponerme en la sintonía del otro, ¿no? Y soy empático porque veo, entiendo, escucho, aunque yo pueda pensar, sentir y vivir de otra forma, distinta a la persona que estoy. Ahora, en el Evangelio hay una palabra que es muy importante y creo que en Frank resuena, que es el sentir con el otro, ¿no? La compasión, ¿no? Que yo siempre que la nombro cuando me toca predicar, siempre aclaro, la compasión no es la lástima, porque la lástima me deja así de brazos cruzados, digo, qué lástima que el vecino tiene ese problema, y listo, hasta ahí me conformo. La compasión es yo me hago parte en este caso, si lo aplicamos a esta expresión, conozco el hambre, es me hago parte del hambre del otro, no porque vaya a simular nada, sino porque me pongo en el camino del otro, ¿no? Pensemos,
Yo estoy aquí en este momento conectado, no en mi casa, sino al lado en el Cotolengo Don Orione, ¿no? Y entonces, si uno lo ve de forma práctica, uno podría decir, bueno, los chicos internos del Cotolengo están sostenidos aquí, sí, en un ambiente sano, cuidado, todo lo que podamos hacer de la descripción, que es verdad, está todo el personal dispuesto, todo. Ahora, ¿cuál es el ingrediente que hace que el Cotolengo sea Cotolengo y no sea una clínica más? Es que aquí no hay un número anónimo de internos. Aquí cada interno tiene su historia, esa historia hace parte del todo de la vida del Cotolengo. Cuando digo del todo, es decir, hasta una Eucaristía que se celebra en la casa tiene que ver con la vida del interno. Eh, el tomarnos el tiempo para escuchar a una persona que sabemos de pronto no le vamos a entender ni la mitad de lo que nos dice, porque de pronto no se expresa claramente o porque por otras dificultades que pueden haber. Sin embargo, el solo hecho de ofrecerle el tiempo y caminar con el otro y ofrecerle un pequeño servicio o el más grande servicio que necesite, el otro no es solo aquel con el que yo empatizo porque me cae bien, sino es aquel con el cual yo comienzo a sentir su vida. ¿Mm? Entonces, conozco el hambre y si ustedes lo leen en el libro van a ver que después Frank describe un montón de, de situaciones. Si no lo quieren leer, le preguntan a Eugenio, que seguro se lo sabe de memoria, pero va por ahí, es decir, es más que empatizar, es sentir con. En el Evangelio, cuando Jesús tiene compasión, detrás de la expresión compasión viene una transformación gigantesca hasta para el mismo Jesús, ¿no? Porque él no queda fuera de la transformación, pero se anima a sentir con. Eso es. Gracias. A ti, Mariela. Vamos a darle el lugar a la hermana Rosana Petkus, que ahí ha levantado la mano. Me gustaría que No puedo prender la cámara porque tengo problemas de internet justo, pero me gustaría compartir esto, padre Leonardo, que me quedó resonando del hambre, que me parece como muy profundo, mirando desde Víctor Frank la experiencia de campo de concentración donde él pudo vivir el hambre más profundo de la existencia, ¿no? Y unido a lo que vos fuiste diciendo de tu experiencia, a mí lo que me resuena que cuántas veces nos olvidamos de ese hambre que nos desubica ante la vida, ¿no? Vos decías en un momento en esto de que cuando uno ocupa un lugar transitorio de servicio, donde Dios te va pidiendo, pero es que es transitorio, cuando uno pierde la visión de ese hambre profundo, es donde vos mismo lo marcaste, deja a Dios de lado y se pone en una posición que desencaja. Entonces creo que ahí es donde nos olvidamos de lo que es acompasar procesos profundos. Si yo tengo presente mi hambre, ¿cómo no voy a intentar acompañar el hambre del otro en todas sus expresiones, ¿no? Porque comprenderlo, como vos bien decías, padre, el otro es otro, vive de otra manera, pero acompasar y acompañar sí puedo hacerlo cuando vivo realmente esta experiencia que nos transmite Víctor Frank, ¿no? Sí, hermana Rosana, tal cual, totalmente de acuerdo, esta palabrita acompasar, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un ratito yo les decía, se trata como de convertir la cotidianidad en otra clave, en otra dinámica, en otros tiempos, en otras formas. Bueno, aquí entra esto de acompasar también, porque la transformación de esta cotidianidad va a involucrar al otro, ¿no? Yo me pienso, me proyecto, me creo desde mi mirada que incluye la vida y la experiencia de ese otro o de esa otra, ¿no? O de esos otros. Así que sí, gracias por compartirlo, hermana Rosa. Lo escuché, me resonó
el tema de la cotidianidad, ¿no? Como yo lo interpreto como reaprender y también ordenar la cotidianidad y cómo sirve eso quizás para hacer un cambio profundo, ¿no? La cotidianidad. Me quedé con eso y bueno, se lo quería agradecer. Gracias, Matías. Es tan importante eso que si uno imagina que tiene que pensar una estrategia para toda la vida, a la altura en que podemos estar cualquiera de nosotros, sabemos que no es a largo plazo la cuestión, que se juega el partido por etapas, ¿no? Y entonces esto de lo cotidiano es, y ser capaz de no sentirme frustrado porque tenga que cambiarlo. Al contrario, es una oportunidad siempre, el volver a agarrar mi cotidianidad, volver a revisarla y volver a compasarla, como nos decía la hermana Rosana recién, ¿no? A volver a compasarla con las situaciones que surgieron, con las personas que llegan a nosotros o con aquellas a las que llegamos. Así que sí, es tal cual, la cotidianidad es como la medida, ¿verdad? Uno a veces cuando tiene que preparar, no sé, esos jabones que vienen líquidos para diluirse, bueno, viene la medida, ¿no? Bueno, ¿cuál es la medida en la que potenciamos la capacidad de nuestra vida? La cotidianidad. Es tal cual, tal cual. Gracias, Matías. Sí, acá Mariela, Emilce Barroso quiere hacer una pregunta. Sí, por favor, Emilce. Buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Hola, Emil. Emilce. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Es un gusto escucharlo por primera vez. Gracias, Y igualmente. mi pregunta es lo siguiente. Mi sentimiento, yo lo siento más, soy de la colectividad judía, tengo fe, pero creo más en la espiritualidad. No sé por qué. Ujú. Enciendo las velas de Shabbat, pido por mis seres queridos, por mis hijos, por mi nieta, por las personas más allegadas a mí, pero siempre cuando hablo con Eugenio, el licenciado Eugenio Pérez Soto, hablo mucho de la espiritualidad. ¿Tiene una respuesta a eso, padre? ¿Te lo puedo contestar medio en criollo? Por supuesto, no hay problema. Mira, para ustedes judíos, para nosotros cristianos, para todos en definitiva, pero sobre todo para quienes nos identificamos con algún camino religioso que tiene una fuerte carga institucional, estamos en un momento complicado. Porque la catarata de experiencias que en tan poco tiempo la humanidad ha acumulado, ¿no? Sobre todo con los cambios brutales que ha significado la incorporación de la tecnología, etcétera, etcétera, porque uno no percibe de golpe todo lo que estas experiencias producen en nosotros y cómo nos modifican. Sí. Entonces, en esa búsqueda, porque la búsqueda está, y eso es lo importante, la búsqueda no puede dejar de estar, la búsqueda de sentido, la búsqueda de vida, la búsqueda de dignidad, la búsqueda de justicia, la búsqueda de verdad, ¿no? Porque todas esas búsquedas tienen que ver con la fe. ¿Qué es lo que nos pasa? Que los sistemas, las estructuras, ¿no? Aunque suene raro que sea un cura el que lo esté diciendo, pero No. están desgastadas, de verdad, están desgastadas. Muchas veces están más allá del desgaste, están corrompidas, muchas veces. Entonces, nosotros no estamos buscando, cuando digo nosotros me refiero a las personas en general, no vamos buscando cómo satisfacer nuestra pertenencia a un club religioso, sino que vamos buscando algo mucho más profundo, capaz de darnos sentido en la existencia. Entonces, uno entiende a veces que su fe puede estar desprendida del sistema, no porque odia el sistema o a la institución, sino porque la institución se vuelve innecesaria, ¿no? Ahora, ¿hay algo aquí que mejorar? Sí. ¿Cuál era la institución más importante
¿cuál es la institución más importante en la tradición judía? Bueno, yo soy muy, muy liberal en ese Ujú. aspecto. Pero mira, yo te la digo en una palabra, una cortita, No me una gusta. cortita. La institución más importante en la tradición judía creyente es la que conforma el pueblo. El pueblo, Exacto. ¿no? De hecho, uno de los enfrentamientos que Jesús sostiene repetidas veces es que los dirigentes sociopolíticos, culturales, económicos y religiosos, que porque tenían todo el poder acumulado, Sí, habían olvidado al pueblo. sí, Y el sistema se había enfocado en cuidarse a sí mismo. Para la Iglesia católica y para la tradición judía hoy también, sigue pasando, tenemos el mismo problema. Perdemos de vista el corazón de la experiencia de fe, que es el pueblo. Cuando Abraham es llamado por Dios, no le dice, qué bonito que sos Abraham, qué linda que es Sara, sino que le dice, voy a formar un pueblo. De vos voy a formar un pueblo, ¿no? Los profetas en la historia de Israel tienen sentido en cuanto pueblo, en cuanto son del pueblo, en cuanto hablan al pueblo, en cuanto sirven al pueblo. Por eso, cuando van a ser Juan Bautista, el pueblo recupera la experiencia profética y luego con Jesús se ahonda más. Entonces, yo te diré, si bien la fe no es un sentimiento, la fe es más una decisión, o si querés mejor todavía, una respuesta. La fe es una respuesta, ¿no?, a alguien. En la medida en que vos sientas que tu manera de vivir se convierte en una respuesta legítima a ese alguien con mayúscula, ¿no?, eso es lo fundamental. Y eso es lo que va a sostener, alimentar y fortalecer tu espiritualidad, como persona, como mujer, como judía. Aquí, si alguien me estuviera escuchando, sobre todo si fuera un obispo, me diría, bueno, padre, venga por aquí a conversar un ratito. No importa, iría a conversar un ratito o que venga él. Lo importante es que en realidad, si nosotros no fortalecemos la experiencia, esto lo dicen los obispos en Aparecida, ¿no? Si no fortalecemos la experiencia de Dios en nosotros, la fe se diluye. Entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué las instituciones y los sistemas religiosos en determinados tiempos, en determinados momentos, no logran darnos a las personas la posibilidad de vivir una experiencia de Dios? Y entonces la salimos a buscar fuera o la privatizamos y la hacemos en casa. Yo no te voy a invitar a que vos busques ser miembro de una institución judía. Sí te voy a invitar a que seas pueblo judío, es decir, que puedas sentirte parte del pueblo creyente judío, ¿no? Y que cuando la vida te lo vaya presentando, de la forma en que te lo vaya presentando, no dejes de buscar la oportunidad de ahondar esa pertenencia, porque eso es lo esencial de tu espiritualidad. De descubrir roles, de asumirlos o de proponerlos, que necesita del encuentro con el otro. Nada de esto se hace de forma individual, ¿no? Siempre hay que buscar colectivizar la reflexión, hacerla comunitaria, generar diálogos con los distintos, porque de ahí nos nutrimos, desde ahí nos sostenemos y nos vamos resignificando también, ¿no? Entonces, tal como decía Rafaela, lo de los roles es fundamental, ¿no? Y si lo llevamos al plano de lo religioso, lo mismo que le decía recién a Emilce, ¿no? Parte de esa espiritualidad es recuperar la conciencia de ser pueblo, ¿no? Porque lo interesante de este pueblo es que este pueblo de fe no se conforma a sí mismo, ¿no? No se elige a sí mismo, sino que es un pueblo elegido por Dios y conformado por Dios
y conducido por Dios, ¿no? Entonces, eso determina una espiritualidad, pero como dije antes, pide una mística también. La mística es como la parte, a mi modo de ver, ¿no? Es como la parte práctica de la espiritualidad. Por ejemplo, para que no digan qué quiso decir este cura con esto. En el Evangelio, por ejemplo, para mí un elemento de la mística de Jesús tiene que ver con los banquetes, ¿no? Con ese encuentro en la mesa, el comer con el otro, el escuchar, como escuchábamos en el Evangelio de hoy, dejarse lavar los pies por la mujer, con las lágrimas de la mujer y secarlos con sus cabellos. Es decir, todo lo que pasa en torno a la mesa servida es brutal. Eso es parte de la mística, ¿no? Como algo más práctico, visible, concreto. Bueno, Pero Muchas esa gracias. la dejamos para otra, la mística. Gracias, Rafaela. podríamos Muchas poner gracias. un ítem especial, mística y mástica, en un encuentro Ajá, vivencial. ¿eh? Seguimos tal hablando de cual. estos temas, ¿por qué no? Y nos vamos todos a la floresta. Eugenio, Eso. ¿tenés alguna reflexión o para ir cerrando? Y no, y simplemente al Padre quiero agradecerle. Creo que todos hemos aprendido con él muchísimo, su profundidad, todo lo que tiene integrado desde su vida, desde, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde verdaderamente una espiritualidad encarnada. Y que Frankel viene a poner otras palabras que él integra también desde la analítica existencial frankliana. Para nosotros, desde está CEPEL San Isidro, CEPEL Loyola, CEPEL Centro, CEPEL Pilar, y Este encuentro, bueno, volvemos a agradecerle, Padre, que se haya prestado a profundizar sobre esta mirada un poco rápida, fugaz, de cómo vivimos, de qué desafíos tenemos, hacia dónde vamos y de qué debemos agarrarnos, siguiendo la mirada de Viktor Frankl y, por supuesto, anclados en la fe y la esperanza que nos otorga la espiritualidad. Como última reflexión, en nombre y representación de CEPEL Pilar, y dirigido esto ya para aquellos que están del otro lado y que por ahí no tienen o no se han acercado a la logoterapia y a CEPEL en general, quiero decirles que esta vida que se presenta difícil, en esta vida no están solos y que el dolor es real, es válido, pero no define la total existencia. Que recuerden que como seres humanos tenemos una capacidad innata para la resiliencia y la búsqueda del sentido, y que esta búsqueda puede manifestarse de diversas formas. En el amor que damos y recibimos, en el trabajo que realizamos, en nuestra respuesta ante el sufrimiento inevitable. Recuerden que cada día es una nueva oportunidad para descubrir un propósito en nuestra vida. Puede no ser siempre evidente, pero está ahí, esperando ser encontrado. A veces el sentido se revela en los actos más pequeños de bondad o en los momentos más inesperados de nuestra conexión humana. Mantengan siempre la esperanza, cultiven la compasión consigo mismos y con los demás, y no teman buscar ayuda cuando la necesiten. Y para finalizar, quiero citar a Viktor Frankl, que dice: al hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y con esto vamos cerrando este encuentro. Espero que haya sido de el agrado de todos. Para mí ha sido un placer estar hoy acá y en esta aula magna. Y bueno, y ahí en el chat, porque lo voy a abrir a solo efecto de ir leyendo. Muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias por la charla. Muchas gracias, dice María Claudia Posidoni, que es integrante del equipo de CEPEL Pilar. Excelente.
Muchas gracias, dice la hermana Ángeles Seijo, que es directora de CEPEL Loyola. Lluvia de bendiciones. Y muchas gracias al padre de parte de Milce. Matías dice excelente, muy agradecido. Y bueno, a todos, muchas bendiciones. Sepan que aquellos, si ustedes quieren compartir esta charla, la pueden encontrar en Facebook, en el espacio de CEPEL Pilar. José María dice muchas gracias, estuvo divertido y enriquecedor. Y también tenemos un canal en Telegram que es difusión CEPEL Pilar. Así que bueno, ¿qué dice acá? Toda la oración, no sé, no pude leer, pero... Toda la oración y el cariño de CEPEL Argentina al Padre Leonardo. Gracias. Buenísimo. Bueno, y con esto damos entonces finalizado este encuentro y muchas gracias.